Y estamos, claro, en tiempo de descuento hacia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ya sabemos, el próximo domingo vamos a las PASO. Y bueno, lo cierto es que hay dos proyectos en disputa, es lo que se viene discutiendo. Y en este contexto, bueno, vamos a tratar de analizar un poco más la propuesta de Unión por la Patria y en particular la propuesta de uno de los precandidatos, hablamos, claro, de Sergio Massa. Y recibimos muchos desafíos, además, en lo económico, nada muchos menos. desafíos. Y un candidato que además tiene que asumir las responsabilidades, no abandonar las responsabilidades de ministro de Economía, ¿no? Y en un contexto complicado, sí. Digo, todos estamos mirando el valor del dólar blue, del dólar ilegal. Bueno, también queremos saber un poquito por qué está pasando lo que estamos viendo en este contexto. Y recibimos, claro, a quien fue ministro de Economía de la Nación, Amadou Oudou. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, arrancamos por ahí, porque estamos todos viendo... Y vicepresidente de la Nación también. Y vicepresidente de la Nación, bueno, claro. Gracias, Rulo. Mandato cumplido, como dice ahí. No, hoy está pasando algo, hay mucha tensión con el tema del dólar blue, ahí en el borde de los 600 pesos. Muchas operaciones de allanamiento, digo, operaciones, en este caso de operaciones judiciales sobre cuevas financieras del mercado y muchas cuevas que han decidido cerrar. Hoy casi no se están haciendo operaciones justamente por este tema. Recordemos, son operaciones ilegales. Amado, ¿cómo ves vos, digamos, este clima? ¿Qué podrías comentarnos con respecto a las razones para que se genere un clima así? Y por otra parte, quería también preguntarte si ves que esto puede ser un remedio, el tema de atacar de esta forma a las operaciones ilegales. Yo creo que es un clima típico de cualquier año electoral. Hay gobiernos que se prepararon mejor para este tipo de climas y hay gobiernos que tuvieron dificultades o directamente no se prepararon. En este caso, lamentablemente, se rifaron en algún sentido 30.000 millones de dólares de superávit comercial durante una larga etapa y ahora es muy difícil encarar esta coyuntura, pero lo importante es que el gobierno está haciendo algo, sale a disputar la cancha. Lo peor que podría hacer es dejar que las cosas sucedan porque sabemos que esto va a pasar. Yo me acuerdo en 2011, que fue un año, digamos, que políticamente Cristina Fernández de Kirchner hizo una gran elección, pero claro, nos habíamos ocupado de incrementar las reservas del Banco Central desde el año 2009, de alrededor de 40.000 millones de dólares. Una de las primeras tareas fue trabajar sobre el incremento de la reserva del Banco Central. Y me parece que en Argentina, con el tema de la economía bimonetaria, hay que prestarle mucha atención a la robustez de reservas del Banco Central siempre. Es un tema... No es un tema económico, termina siendo un tema político, ¿no? Porque define el margen de maniobra de un gobierno. Me parece que en esta instancia es importante salir a pelear, pero sobre todo es importante salir a buscar cuestiones de mediano y largo plazo. Me parece muy bueno que Sergio Massa esté planteando la necesidad de sacarse de encima el cepo del Fondo Monetario Internacional, de encontrar algún mecanismo que nos permita sacarnos esa pérdida de soberanía que es el Fondo Monetario Internacional, porque en definitiva cuando tenés esto que trajo Macri, ¿no? Porque viste que dicen pero Macri, sí, como si no tuviéramos derecho a decirlo. Mirá, la mayoría de las argentinas y argentinos decimos pero Macri, porque esto lo trajo Macri. No había cero deuda con el Fondo Monetario Internacional cuando Macri asumió. Hoy es el país más deudor del Fondo Monetario Internacional en todo el mundo. En los cerca de 180 países que forman parte del fondo, Argentina es el que está peor en esa situación, producto de las decisiones de Macri. Bueno, ahora hay que remediarlo. Se fue tratando de hacer cosas durante estos 3 años, ahora llegamos a un punto en el cual el ministro candidato dice es necesario sacarse al fondo de encima. Y para eso seguramente podremos encontrar mecanismos, porque lo importante en el tema del fondo es sacarse las restricciones políticas. Y ahí, con eso es mucho más fácil contener a los especuladores locales. Ahora, Amado, aparece ahí blanco sobre negro porque en las últimas horas habló Mauricio Macri. Dijo, bueno, ya que el Fondo Monetario Internacional está acá en la Argentina... Claro, vio luz y subió. Andaba de paseo el fondo y entró en Argentina. Lo trajo Macri. Esa es la confrontación, un proyecto que pretende que siga el Fondo Monetario de alguna manera definiendo las políticas que son económicas, pero son sociales también. Y otro proyecto antagónico que dice, bueno, hay que sentarse a charlar con el Fondo Monetario Internacional y eventualmente, como dijo Patricia Bullrich, un segundo blindaje y más endeudamiento. Bueno, el espacio opositor al gobierno está planteando un futuro que en realidad es un disfraz del pasado. Todo lo que vienen diciendo ya lo hizo Patricia Bullrich y Larreta con la Alianza, lo hizo Cavallo, lo hizo Martínez de Oz.
O sea que lo que se plantea como nuevo en realidad es lo viejo, es un disfraz. Y ahora lo dicen taxativamente, dicen seguir con el fondo, hablan de que los salarios no tienen que crecer, hablan de eliminar o tratar de restringir el sistema jubilatorio porque este sistema no funciona. Este sistema que le hizo igualdad entre varones y mujeres, porque le dio la jubilación de amas de casa. Allá en tiempos de Néstor Kirchner empezó esta política, pero hace poco se volvió a sacar una ley para que se pusiera en práctica la posibilidad de que las mujeres pudieran volver a jubilarse. Entonces, me parece que sí, está en disputa la Argentina, no es una elección menor. Y además no es una elección menor en términos de coyuntura, porque yo creo que hay que fortalecer al candidato, que es el ministro, porque imagínate cuánto mejor puede ser la negociación con el fondo a partir del lunes, si Sergio Massa tiene un fuerte acompañamiento en las urnas. Bueno, va a ser más sencillo para la Argentina resolver la disputa, porque el fondo no es un organismo que viene a cooperar con la Argentina, viene a disputar la soberanía argentina. Entonces, creo que es muy importante que hagamos una muy buena elección para que el lunes no solo tengamos perspectivas de que no vuelva ese pasado de Martínez de Oz, de Cavallo, de Macri, de Duhovne, de Patricia Bullrich. Secuelas, ¿no? También hay pero que claro, insistir con esto. Justamente. Mirá, cuando vino Martínez de Oz con la dictadura genocida cívico-militar, venían a imponer también un plan de funcionamiento socioeconómico que destruyó los números de Argentina y ni siquiera con los 12 años y medio de Néstor y Cristina se pudo recuperar. Se recuperó muchísimo, pero no se pudo volver antes de Martínez de Oz. Porque ¿qué pasó? Martínez de Oz y la dictadura genocida hicieron un desastre cívico-militar. Después tuvimos el tema de Cavallo con el menemismo, Cavallo con De la Rúa, con Patricia Bullrich y después Macri, con Duhovne, que andaba con un cartelito que decía nunca más al fondo en televisión, y cuando se sentó en el ministerio trajo al fondo. Bueno, ahora te lo avisan. O sea que pretenden que la Argentina siga bajando escalones. Y Argentina lo que necesita es salarios altos, un modelo que tenga el mercado interno muy potente, muy pujante. También tener exportaciones, pero no a costa del mercado interno, porque los puestos de trabajo, la calidad de vida de las argentinas y argentinos se juega en el mercado interno. Te llevo a ese plano, el plano de la economía real y economía productiva, porque también, además de estas cuestiones financieras y estos condicionantes que indudablemente tienen que ver, también está la expectativa de qué va a pasar con la economía, que también llega muy golpeada, con dificultades a las elecciones. Pero ¿cuál ves vos la perspectiva para la producción, para el empleo? ¿Qué podrías plantear en ese sentido? Esto es muy importante, Rulo, porque mirá, nos hemos acostumbrado a aceptar que cuando se habla de economía se habla solo de cuestiones financieras. Claro. Y ahí es la deriva del país que Macri convirtió en un casino de los capitales especulativos y se perdían los puestos de trabajo. Este gobierno puso énfasis en recuperar los puestos de trabajo. Eso hay que decirlo. Bueno, hay que recuperar ahora los salarios. Y eso va a hacerse con inversión productiva. Cuando se habla de inversión, no hay que pensar en los grandes inversores, en estos fondos que vienen un día, hacen una tasa de interés monstruosa y después se van. Y entonces se produce una fuga de capitales. Lo que necesitamos es inversión en la economía real. Yo creo que Argentina tiene enormes posibilidades de ponerlo en funcionamiento rápidamente. Por ejemplo, vos tenés 2,5 bases monetarias en LELIX, que es un problema para la Argentina porque tiene la tasa de interés muy alta. Si nosotros pusiéramos esos fondos para préstamos productivos, no para grandes empresas, para medianas y pequeñas empresas en todo el país, y además orientándolo a la fabricación de alimentos, al procesamiento de la cuestión agropecuaria, a la economía del turismo. Bueno, hay muchas áreas. La pesca hoy tiene un muy buen número en los datos de crecimiento de la Argentina, justo que se publicaron hoy, ¿no? Tanto pesca como minería. Bueno, ahí tenés actividades que generan muchos puestos de trabajo y generan riqueza local. Entonces, si vos todos esos fondos que hoy están estancados en los bancos y que el gobierno tiene que renovar en forma periódica, se pudieran redireccionar hacia el sector productivo pequeño y mediano, creo que se generarían cientos de miles de puestos de trabajo de muy alto salario y además tendría impacto en contra de la concentración económica. Porque en muchas actividades, en actividades harineras, de gaseosas,
en casi todas las actividades argentinas de alimentos están demasiado concentradas. Y es posible generar lo que en su momento se llamó la industrialización de la ruralidad. Esto necesita crédito. Y también yo creo que el sector cooperativo puede ingresar en esos segmentos con mucha potencia y con mucha posibilidad de dar muy buenos resultados si encontramos los mecanismos de financiamiento adecuados que están disponibles, porque hay 2 bases y media monetarias estancándose en los bancos. Sí, acabas de dejar una herramienta para pensarle y darle vuelta que sería transformadora, ¿no? Bueno, lo que hemos hablado tantas veces también acá, esto del círculo virtuoso además, Así ¿no? es. Recuperar poder adquisitivo para los trabajadores, inversión productiva, para que, bueno, eso active, claro, el consumo y redunde además en más impuestos, más recaudación. Digo, Mejores jubilaciones. Sí, claro. Y es muy importante pensar la Argentina desde las provincias hacia la Ciudad de Buenos Aires. Porque cuando se piensa de la Ciudad de Buenos Aires a las provincias, se piensa de lo financiero a lo productivo. Y yo creo que hay que dar vuelta a esa ecuación, hay que pensarla desde lo productivo a lo financiero. Y eso está en nuestras provincias. Amado, muchísimas gracias. muchas gracias. Rulo, en un ratito seguimos. Bueno. Gracias, Rulo.